vamos a empezar con como siempre hacemos, con la parte de los acordes. Bien, los acordes que utilizamos acá van a ser Re, Do novena, Sol. Este Sol hay que tener cuidado porque lo vamos a hacer suspendido en la segunda, es decir, apretando el tercer traste de la segunda cuerda también, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte también vamos a tener un La, bien, que se va a utilizar en un solo de saxo, pero no lo voy a explicar específicamente ahora. Bien, esos serían los acordes. Como vemos, podemos decir que tenemos este nuevo acorde que sería Do novena, pero que no es muy complicado. Básicamente, si se fijan, la transición entre ese Do y el Sol es básicamente esto. Es decir, levantar los dos dedos, no sé si se aprecia, o bajarlos. Bien, esa es una de las formas para no tener que desplazar tanto la mano, bien, a la hora de hacer unos acordes. Eso se va aprendiendo obviamente con el tiempo que vamos utilizando el instrumento. Pero bueno, vamos a decir también que los acordes son exactamente lo mismo tanto en las estrofas como en el estribillo, y eso ya efectivamente nos facilita mucho la cuestión. Lo que tiene precisamente este tema es ese arpegiado, bien, que lo vamos a tener durante casi toda la canción, salvo en el estribillo, que por cuestiones prácticas conviene hacerlo en la introducción y después cantar sobre el rasgueo para ir más cómodo, más sencillo. Obviamente los que tienen un poco más de experiencia pueden hacerlo con el rasgueo durante toda la estrofa, bien, pero sería más o menos de la siguiente forma. Eso básicamente lo repite en toda la canción. Es decir, tenemos la cuarta cuerda al aire, el segundo traste de la primera, tercer traste de la segunda y segundo traste de la tercera. Es decir, tendremos un Re, básicamente sería. Después pasamos al Do y hacemos en el tercer traste de la quinta, el segundo de la cuarta, la tercera al aire y el tercer traste de la primera. Nos quedaría, hasta ahora tenemos, y pasamos al Sol, hacemos el tercer traste de la sexta, la cuarta al aire, la tercera al aire, tercer traste de la primera cuerda, tercer traste de la segunda y terminamos con la tercera al aire. Esto básicamente lo repite tanto en la intro, lo hace 2 veces, y también en las estrofas. Ahora vamos a ver cómo es el ritmo. Lo que hay que tener en cuenta acá es que vamos a tener uno que se va a aplicar para los primeros 2 acordes, que serían el Re y el Do. Sería básicamente de la siguiente manera. Entonces vimos cómo hace. Primero, en estos dos tenemos este. Lo voy a hacer más lento para que se vea. Y básicamente eso también se utiliza tanto para el estribillo como para las estrofas. Bien, básicamente vamos a ver un ejemplo que sería, vamos a ver el ejemplo de estrofa, sería: Negrita ya se asusta, la hormiga se le durmió. Y después cuando pasa al estribillo: vamos negrita, baila hasta